sobre su investigación sobre las muertes del actor Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa. Dicen que murió de una enfermedad cardíaca tras el fallecimiento de su esposa a causa de una rara enfermedad infecciosa. Espera, detente ahí mismo. Antes de que cierres este video, necesitas escuchar esto. Gene Hackman, el legendario actor ganador del Oscar, murió guardando un secreto tan perturbador que el FBI lleva meses sin decir absolutamente nada sobre lo que encontraron debajo de su propiedad. Estamos hablando de un hombre que construyó toda su vida alrededor de mantener algo enterrado, literalmente enterrado, 40 pies bajo tierra. Y lo que los agentes federales descubrieron en ese túnel oculto desafía toda explicación lógica. No estoy exagerando. Permanece hasta el final, porque lo que viene a continuación cambiará por completo tu percepción de quién era realmente Gene Hackman. 1 de marzo de 2025. Los titulares dicen que Gene Hackman falleció por causas naturales. Insuficiencia cardíaca. Un hombre de 95 años en su hogar de Santa Fe, Nuevo México. Su esposa, Betsy Arakawa, había muerto una semana antes por una infección viral severa. La historia perfecta para cerrar el libro sobre una leyenda de Hollywood que había desaparecido de la vista pública durante décadas. Caso cerrado, excepto que nada sobre esta historia cuadra. Nada en absoluto. Porque lo que las autoridades encontraron dentro de esa propiedad, y más importante aún, lo que descubrieron debajo de ella, convirtió una muerte rutinaria en una de las investigaciones más clasificadas relacionadas con una celebridad en la historia moderna de Estados Unidos. Y si solo la mitad de lo que están ocultando resulta ser cierto, esto se convierte en algo mucho más oscuro que una simple tragedia. Soy Wise, y esto es lo que realmente sucedió en la mansión de Gene Hackman. Si aún no estás suscrito, este es el momento. Toca ese botón de suscripción ahora mismo, porque esta historia apenas comienza, y créeme, no querrás perderte lo que viene después. 26 de febrero de 2025, 11 de la mañana. Un convoy de vehículos federales se detiene frente a portones de acero reforzado, escondidos en lo profundo del bosque cerca de Santa Fe. Detrás de esos portones se encuentra una propiedad valuada en $4 millones. La residencia privada de Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa. Nadie los había visto ni había sabido de ellos en días. Ninguna llamada de vuelta, ningún empleado llegando a trabajar. Silencio absoluto de una propiedad que normalmente funcionaba con la precisión de una instalación militar. Entregas programadas, turnos de seguridad rotativos, equipos de jardinería, todo había cesado sin explicación. Y aquí está el primer detalle extraño. Fue un trabajador de mantenimiento quien dio la alarma. No un familiar, no un amigo, no su agente ni su abogado. Un trabajador que le dijo a los oficiales del condado que creía que la pareja había muerto adentro. Los portones tuvieron que ser forzados, las cerraduras cortadas. Y solo eso ya le dijo a los agentes que algo estaba profundamente mal. Esta no era una propiedad donde alguien accidentalmente dejaba una puerta abierta u olvidaba devolver una llamada. Todo sobre este complejo estaba diseñado para permanecer sellado a menos que alguien adentro eligiera abrirlo. El hecho de que nadie lo hubiera abierto en días significaba una de dos cosas. O alguien no podía, o alguien había decidido no hacerlo. Cuando los oficiales entraron a la propiedad, esperaban algo trágico pero rutinario. Una pareja anciana, aislada en sus últimos años, falleciendo tranquilamente en su hogar. En lo que entraron fue cualquier cosa menos rutinario. La escena imposible. Gene Hackman y Betsy Arakawa fueron encontrados muertos dentro de la mansión junto a su perro. Las autoridades confirmaron más tarde que Betsy había fallecido aproximadamente una semana antes que Gene. Su causa de muerte fue catalogada como una infección viral severa. La de él fue insuficiencia cardíaca con factores contribuyentes. Causas naturales. Caso cerrado en el papel. Pero la escena no coincidía con el papeleo. El departamento del sheriff de Santa Fe le dijo al público desde el primer día que no había signos de juego sucio. Lenguaje estándar, diseñado para cerrar la historia y mover la atención pública a otra parte. Pero en esa misma declaración admitieron que la escena era lo suficientemente sospechosa como para requerir una búsqueda forense completa de toda la propiedad. Ningún juego sucio, pero lo suficientemente sospechoso como para traer equipos federales equipados con imágenes térmicas y especialistas forenses. Esas dos declaraciones
No viven cómodamente en el mismo mundo, y la línea de tiempo plantea preguntas que nadie ha respondido adecuadamente. Betsy murió una semana completa antes que Jean. 7 días. Eso significa que Hackman, un hombre de 95 años, estuvo vivo en esa casa con el cuerpo de su esposa durante hasta una semana, solo, sin llamar pidiendo ayuda, sin intento de contactar a nadie, sin llamada al 911, sin contacto con el mundo exterior en absoluto durante los días finales de su vida. Detente y piensa en lo que eso significa. ¿Qué mantiene a un hombre en silencio durante 7 días en una casa con un ser querido muerto? ¿Miedo, deber, dolor tan profundo que paraliza toda acción racional? ¿O el conocimiento de que pedir ayuda significaría dejar entrar a extraños? Y los extraños encontrarían lo que estaba debajo. La fortaleza. Para entender lo que el FBI encontró bajo tierra, tienes que entender lo que estaba arriba. La propiedad de Gene Hackman no era un hogar. Era una instalación. Bosque denso por todos lados. Muros de piedra altísimos alrededor del perímetro. Sensores de movimiento en cada punto de acceso. Cámaras térmicas cubriendo cada corredor de aproximación. Vigilancia de 24 horas que, según un consultor de seguridad que revisó las especificaciones del sistema después de las muertes, rivalizaba con el tipo de infraestructura desplegada en sitios negros del gobierno y complejos diplomáticos de alta seguridad. El personal era seleccionado cuidadosamente, investigado a través de procesos que iban mucho más allá de las verificaciones de antecedentes estándar, y vinculados por acuerdos legales tan herméticos que ni uno solo de ellos jamás habló públicamente sobre lo que sucedía dentro de esos muros. Piensa en lo que eso significa. Décadas de empleados, jardineros, amas de llaves, trabajadores de mantenimiento, personal de seguridad, conductores de entrega, contratistas, y ni una sola filtración, ni una sola entrevista anónima, ni una sola publicación en redes sociales. En una era donde cada detalle privado de la vida de las celebridades termina en línea en cuestión de horas, ese tipo de silencio no sucede por accidente, es impuesto, es mantenido, y requiere tanto apalancamiento legal como algo más, algo que hace que la gente se quede callada incluso cuando los acuerdos legales expiran. Las solicitudes de permisos de construcción para la propiedad regresaron redactadas de maneras que los empleados del condado no podían explicar. Los registros de propiedad contenían vacíos que ningún error de archivo podría explicar. Una investigadora de la Sociedad Histórica de Santa Fe pasó meses extrayendo registros de tierras sobre la propiedad y luego simplemente se detuvo. Dejó de devolver llamadas, nunca publicó sus hallazgos, y se ha negado a discutir el proyecto desde entonces. Nadie sabe qué encontró o quién le dijo que dejara de buscar. El interior imposible. El interior de la propiedad era asombroso. Pasillos revestidos con obras maestras originales. Muebles que datan de siglos atrás. Candelabros que se rumoraba habían colgado en palacios europeos. Jardines llenos de especímenes botánicos tan raros que existen en menos de una docena de colecciones en la Tierra. Cada habitación estaba curada, mantenida y protegida con un nivel de cuidado que sugería que la casa misma era una especie de museo. La doctora Elena Vázquez, historiadora de arquitectura en la Universidad de Nuevo México, quien más tarde consultó sobre la evaluación de la propiedad, se quedó en silencio cuando revisó por primera vez el diseño de la propiedad. Luego dijo: «He documentado propiedades en todo el suroeste. Esta fue diseñada como un museo construido dentro de un complejo militar». La belleza era real, pero también lo eran las contramedidas. Esa combinación no sucede a menos que alguien esté protegiendo algo específico. Imágenes de cámaras corporales liberadas después de un fallo público poco común de un juez muestran a los oficiales entrando a la mansión. El silencio adentro es inmediato y pesado. Pero lo que inquietó a los agentes no fue el silencio, fue la evidencia de que alguien había estado ocupado antes de que llegaran. Muebles arrastrados a través de pisos de madera, dejando rasguños profundos en superficies que habían sido meticulosamente mantenidas durante décadas. Libros sacados de los estantes de la biblioteca y reapilados en el orden incorrecto, como si alguien hubiera estado buscando detrás de ellos. Cajones dejados entreabiertos en múltiples habitaciones.
Una caja fuerte de dormitorio abierta y completamente vacía. Alguien había estado buscando frenéticamente en esta casa, buscando algo o escondiéndolo, y luego los agentes caminaron hacia la biblioteca. El descenso detrás de una sección del muro en la biblioteca privada de Hackman oculta con tanta precisión que podrías estar en esa habitación 1000 veces y nunca notar nada inusual. Los agentes federales encontraron un mecanismo oculto. No una estantería con bisagra, no un pestillo detrás de una pintura. Este era un punto de entrada diseñado que requería una secuencia de activación específica. Quien lo construyó quería que fuera invisible para cualquiera que no supiera ya que estaba ahí. Detrás de él, un pasaje estrecho, escalones de piedra descendiendo hacia la oscuridad total, sin fuente de luz, sin sistema de ventilación, solo piedra tallada cayendo directamente hacia la tierra debajo de la propiedad. Los agentes bajaron. La temperatura bajaba con cada paso. El aire se espesó, húmedo y metálico, llevando el sabor de óxido y agua subterránea rica en minerales. La condensación se aferraba a las paredes en una película delgada. Sus haces de linterna barrieron a través de la piedra y aterrizaron en algo que detuvo al agente principal a mitad de paso. Las paredes estaban cubiertas de marcas deliberadas, no graffiti, no decoración, inscripciones precisas talladas con herramientas e intención clara. Algunas parecían notación alquímica, el lenguaje simbólico utilizado por químicos y filósofos naturales preindustriales para codificar fórmulas, procesos y propiedades materiales. Otras parecían planos técnicos para dispositivos y mecanismos que no deberían haber existido en cualquier era en que este túnel fue construido originalmente. Una sección del muro presentaba lo que parecía ser un esquema para una máquina sin equivalente moderno. Engranajes, cámaras y conductos dispuestos en configuraciones que un técnico forense más tarde describió como ingeniería de ninguna parte. La construcción misma contaba una historia. Cerca de la entrada de la biblioteca, el trabajo de piedra era de mediados del siglo XX. Cortes limpios, material industrial, refuerzo de concreto vertido, barras de acero visibles donde las paredes habían sido abiertas para inspección. Pero cuanto más profundo iban los agentes, más ásperas se volvían las paredes, juntas talladas a mano. Refuerzo primitivo, marcas de herramientas de pico y cincel, no herramientas eléctricas. El tipo de construcción que precedía al equipo eléctrico por generaciones. Marcus Devlin, ingeniero estructural que revisó fotografías filtradas del interior del pasaje, las estudió durante mucho tiempo antes de hablar. Esto no fue construido por el dueño de la casa, dijo. La sección superior fue renovada, modernizada, reforzada. Pero el núcleo de este túnel ya estaba aquí. Hackman se mudó a él, lo heredó. Cualquiera que fuera el propósito original de este pasaje, existió mucho antes de que esa casa fuera construida encima. Luego, llegaron a la cámara olvidada. Lo que estaba esperando era un vasto espacio subterráneo congelado en el tiempo. Cajas de madera antiguas apiladas contra las paredes, algunas tan viejas que se habían colapsado bajo su propio peso, derramando su contenido por el piso de piedra, documentos amarillentos, objetos metálicos oxidados, artefactos que no pertenecían a ninguna era o tradición de fabricación identificable. Un agente levantó la tapa de una caja cubierta de polvo y encontró fotografías frágiles, rizándose en los bordes, impresas en papel que precedía el procesamiento fotográfico moderno, rostros que nadie reconocía, vestidos con ropa de un siglo pasado. Algunas fotos mostraban lo que parecían ser reuniones clandestinas en habitaciones sin ventanas. Hombres reunidos alrededor de mesas cubiertas con documentos, sus expresiones capturadas en medio de conversación. Otras capturaban ubicaciones, edificios, espacios subterráneos que no corresponden a ningún lugar conocido registrado. En una imagen, un grupo de hombres estaba alrededor de una mesa cubierta de mapas. Una sola bombilla superior proyectaba sombras duras sobre sus rostros. En la parte posterior de la fotografía, alguien había escrito una fecha, 1937, y una sola palabra en un idioma que aún no ha sido identificado por los lingüistas que han examinado reproducciones de la inscripción.
La escritura era precisa, deliberada, escrita por alguien que esperaba que la nota fuera leída décadas o siglos después, por una persona específica que entendería su significado, no una etiqueta casual, un mensaje codificado. Archivos encuadernados en cuero se sentaban junto a las fotografías, organizados en un sistema de archivo que parecía internamente consistente, pero no seguía ninguna convención de catalogación que ningún archivista haya podido igualar con un marco institucional conocido, fechas codificadas, nombres redactados, ennegrecidos no con tinta, sino con un compuesto químico que se unió permanentemente con la fibra del papel, haciendo las redacciones imposibles de revertir, incluso con tecnología de imagen moderna. Pasajes que describen eventos deliberadamente borrados de registros históricos oficiales. Referencias a ubicaciones, operaciones y personal que no aparecen en ningún archivo desclasificado. Algunas páginas habían sido parcialmente quemadas, sus bordes ennegrecidos y rizados. Alguien había intentado destruirlas, luego se detuvo. Ya sea que fueron interrumpidos o simplemente cambiaron de opinión, el resultado fue el mismo. Suficiente sobrevivió para ser legible, y lo que era legible era suficiente para hacer que los agentes que manejaban el material llamaran para protocolos de contención especializados. Otros documentos llevaban insignias vinculadas a organizaciones que se disolvieron oficialmente hace décadas. Agencias y oficinas, cuya existencia fue clasificada en ese momento, y solo ha sido parcialmente desclasificada desde entonces. El volumen de material era asombroso. Los agentes estimaron que podría tomar años catalogar todo en esa cámara. Los mapas estelares. El piso no era solo piedra polvorienta. Estaba marcado con patrones circulares, diseños intrincados y deliberados que, vistos desde arriba, se asemejaban a mapas celestes. Cartas estelares talladas en el suelo por alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo, no aleatorias, no decorativas. No el trabajo de un astrónomo aficionado complaciendo un pasatiempo en un espacio privado. Estos patrones correspondían a alineaciones astronómicas específicas, constelaciones, posiciones planetarias, caminos orbitales establecidos con precisión que requería conocimiento matemático avanzado que habría sido extraordinario en cualquier era. Una sección del piso parecía mapear una conjunción planetaria que, según análisis astronómico preliminar, ocurre solo una vez cada varios cientos de años. La última ocurrencia precedió la fecha de construcción estimada del túnel por siglos. La siguiente ocurrencia cae dentro de la próxima década. Ya sea que esto sea coincidencia o cálculo, los investigadores que examinan las cartas se han negado a especular públicamente. Pero el hecho de que se negaron, en lugar de descartar la alineación como sin sentido, cuenta su propia historia. Quien talló estos patrones no estaba adivinando, estaban mapeando algo, o marcándolo para alguien que vendría después y sabría cómo leerlo. Las cartas no estaban posicionadas aleatoriamente en el piso, estaban orientadas al norte magnético con una precisión que requería instrumentación. Y fueron colocadas en relación espacial entre sí, de maneras que sugerían que la cámara misma fue diseñada alrededor de ellas. La habitación no era un espacio que alguien más tarde decidió decorar. La habitación fue construida para albergar las cartas. Eran el propósito, no una adición. Las herramientas imposibles. Las herramientas recuperadas de las cajas eran igualmente incorrectas. Grabados que no coinciden con ningún fabricante o periodo de tiempo conocido. Mecanismos internos tan precisos que requerirían tecnología de fabricación que no existía cuando se construyó este túnel. Dispositivo. Un cilindro metálico del tamaño de la palma con anillos internos giratorios. Parecía no tener costuras, ningún método visible de ensamblaje, como si estuviera fundido como una sola pieza. Una hazaña que las técnicas metalúrgicas actuales todavía luchan por replicar a esa escala con ese nivel de complejidad interior. El Dr. James Whitfield pasó 19 años como analista forense del FBI, procesando evidencia clasificada antes de jubilarse. Cuando revisó los detalles disponibles públicamente de este caso, su voz cambió, se volvió más tranquila. Cuando una agencia se queda tan callada tan rápido, significa una de dos cosas, dijo. O no encontraron nada y están avergonzados,
o encontraron algo tan significativo que la conversación de divulgación se ha movido por encima del equipo de investigación. He visto ambas. Esto no se parece a vergüenza. El terreno debajo de Santa Fe. El territorio que rodea la propiedad de Hackman no es solo galerías de arte y puestas de sol en el desierto. Los Álamos, lugar de nacimiento de la bomba atómica, se encuentra justo por el camino. El proyecto Manhattan, pruebas nucleares, décadas de investigación de armas de presupuesto negro. Todo conducido a poca distancia en auto de la puerta principal de Hackman. Toda la región norte de Nuevo México se asienta sobre una historia de actividad gubernamental clasificada tan densa que los residentes locales han dejado de sorprenderse por ella hace mucho tiempo. Durante décadas, los locales han hablado de búnkeres subterráneos tallados en la mesa, infraestructura construida para albergar élites gubernamentales y mantener la continuidad de operaciones si la civilización colapsaba arriba. Las solicitudes de la Ley de Libertad de Información han confirmado que se llevó a cabo una extensa construcción subterránea en esta región durante la Guerra Fría. ¿Qué tan extensa? Todavía clasificado. Las solicitudes vuelven con páginas ennegrecidas y avisos de referencia a agencias que ya no existen bajo sus nombres originales. Richard Payne, consultor retirado del Departamento de Energía, que trabajó en evaluaciones de instalaciones en el norte de Nuevo México durante la década de 1990, eligió sus palabras cuidadosamente cuando se le preguntó sobre la infraestructura subterránea de la región. Hay sistemas debajo de esas mesas, construidos para sobrevivir a la superficie, dijo. Algunos fueron desmantelados, algunos fueron sellados. Algunos simplemente fueron olvidados, desconectados de cada registro oficial y dejados en su lugar porque eliminarlos habría requerido reconocer que existían. Aquí está el detalle, que cambia toda la escala de lo que los investigadores encontraron debajo de la propiedad de Hackman. El acero utilizado en el refuerzo del túnel era de grado militar. El espaciado de remaches coincidía con técnicas de construcción de instalaciones gubernamentales de alta seguridad construidas en la década de 1950. Una bodega de vinos no se construye como una bóveda de banco. Una sala de almacenamiento no se sella desde adentro. Un ramal olvidado de una red de túneles gubernamentales clasificados. Un pasaje que conecta con infraestructura que nunca fue oficialmente desmantelada porque nunca fue oficialmente reconocida. Eso cambia todo sobre lo que era esta propiedad y por qué Hackman pasó décadas asegurándose de que nadie la encontrara. Los vecinos que notaron. Los vecinos siempre sintieron que algo estaba mal. Margaret Calloway poseía la propiedad adyacente durante 22 años. Todavía habla de los sonidos. Vibraciones de baja frecuencia a las 2 o 3 de la madrugada. No plomería, no calefacción. Algo industrial, profundo. Lo sentías en tus costillas, dijo. Se lo mencionó a Hackman, una vez por encima de la línea de la propiedad. Él le dio una mirada que todavía piensa. Algunas cosas, es mejor dejarlas debajo de la superficie, le dijo. Ella se rió en ese momento. Ya no se ríe. Un geólogo retirado llamado Frank Delcroix, que vivía 2 propiedades al este, confirmó independientemente las vibraciones. Instaló un sismómetro portátil un verano. Las lecturas no coincidían con ningún patrón natural, rítmico, mecánico, algo funcionando allí abajo en un horario. Presentó una queja de ruido con el condado en 2019. Nunca se hizo seguimiento. Otros recordaron camiones sin marcar llegando después del anochecer y saliendo antes del amanecer. Rostros ocultos, sin facturas, sin logotipos, sin rastro. El ex personal que dejó la propiedad simplemente desapareció. Teléfonos desconectados, redes sociales borradas. Una ama de llaves que trabajó en la propiedad a principios de la década de 2000 le dijo a una amiga antes de desaparecer que había visto cosas que no se suponía que viera. Nunca especificó qué. Se fue dentro del mes. El hombre que construyó el silencio. Aquí está lo que la gente olvida sobre Gene Hackman. Antes de la fortaleza, antes del silencio, antes de que desapareciera de la vida pública por completo, era una de las presencias genuinamente más cálidas en el cine estadounidense. No cálido de una manera de celebridad actuada.
Cálido de la manera que hacía que los extraños sintieran que ya lo conocían. Su barbero en Santa Fe le dijo a un reportero local que Hackman vendría cada pocas semanas, se sentaría en la misma silla y pasaría una hora hablando de novelas de Hemingway y el clima de Kansas con el que creció. Daba el doble de propina. Recordaba los nombres de los hijos de las personas, sus edades, sus equipos de pequeñas ligas, si habían entrado a la escuela que querían. En el mercado de agricultores local, los vendedores lo conocían de vista. Compraba chiles verdes a granel y bromeaba sobre su terrible español. Una bibliotecaria local recordó la forma en que se demoraba después de eventos comunitarios, genuinamente interesado en cualquier conversación en la que se había tropezado, presente, curioso, de una manera en que la mayoría de las personas con su nivel de fama no lo son. Este no era un hombre construido para el aislamiento. Detente y piensa en lo que eso significa. La gente no se encierra de un mundo que ama a menos que algo los fuerce a hacerlo. La vigilancia, los acuerdos legales, el silencio de todos los que alguna vez trabajaron en esa propiedad. Los muros, las cámaras, los portones sellados. No construyó todo eso porque era excéntrico. Lo construyó porque algo debajo de su casa lo requería. Desde contacto en Francia hasta enemigo del Estado. Hackman pasó su carrera interpretando a hombres atrapados dentro de conspiraciones de las que no podían escapar. Hombres que sabían demasiado. Hombres que construyeron muros porque la alternativa era peor. Hombres que entendían que los sistemas que los rodeaban estaban diseñados para contenerlos tanto como para protegerlos. Tal vez, eso nunca fue solo actuación. Tal vez Hackman interpretó esos papeles de manera tan convincente porque entendió la arquitectura del secreto desde adentro. Los últimos días. La historia oficial es que murió de insuficiencia cardíaca a los 95 años. Plausible para un hombre de su edad. Pero no explica por qué una pareja con acceso a la mejor atención médica del mundo se aisló por completo en sus últimos días, sin llamadas de médicos, sin contactos de emergencia activados, sin personal en las instalaciones. El sistema de alarma todavía estaba activo, pero las cámaras internas habían sido desactivadas manualmente. 2 personas solas, en una fortaleza, muriendo en silencio, mientras algo sellado, 40 pies debajo de ellos, contenía la respiración. Aquí está el detalle que persigue a todos los que han tocado este caso. La entrada del túnel en la biblioteca no estaba sellada cuando los agentes la encontraron. El mecanismo había sido activado recientemente. Gene Hackman, un hombre en sus mediados de los 90, había bajado a ese pasaje frío y húmedo no mucho antes de morir. ¿Por qué? ¿Qué estaba revisando? ¿De qué tenía miedo? Y esta es la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta, se estaba escondiendo de algo que sabía que finalmente lo había encontrado. La puerta en lo profundo de la pared trasera de la cámara, más allá de las cajas y los archivos dispersos y las cartas estelares talladas en el piso de piedra, las linternas de los agentes la encontraron. Una puerta de hierro colocada en la roca, sin manija en el exterior, sin bisagras visibles. Solo una superficie de acero corroída con marcas de soldadura a lo largo de cada costura, sellada desde adentro por alguien que nunca volvió a salir. Las soldaduras no eran decorativas ni incidentales. Eran estructurales, aplicadas con la intención deliberada de hacer que la puerta fuera permanentemente inoperable desde el lado de la cámara. Quien la selló no pretendía que se abriera de nuevo, pretendían que resistiera. Y basándose en los patrones de oxidación en el material de soldadura, había estado resistiendo durante mucho tiempo. La cerradura no estaba diseñada para evitar que la gente entrara. La cerradura estaba del lado equivocado para eso. Estaba diseñada para evitar que algo saliera. Esa distinción es importante. Una puerta cerrada desde el exterior protege lo que está dentro de la intrusión. Una puerta cerrada desde el interior, luego soldada desde el lado de la cámara, protege lo que está afuera de lo que está detrás de ella. Alguien parado en esa cámara hace décadas, o posiblemente generaciones, miró lo que estaba al otro lado de esa puerta y decidió que la única respuesta aceptable era la contención permanente. El FBI no ha dicho absolutamente nada públicamente sobre lo que hay más allá de ella. Ningún comentario oficial. Ninguna filtración, ninguna sesión informativa de antecedentes a periodistas de confianza,
Ninguna fuente no identificada que ofrezca detalles parciales para manejar la narrativa. Historiadores de ingeniería preindustrial tratando de fechar técnicas de construcción que no coinciden con ninguna tradición conocida. Astrónomos interpretando los mapas estelares tallados en el piso de la cámara. Han pasado meses desde el descubrimiento inicial. En cualquier investigación normal, algo se filtra. Hallazgos preliminares, una fuente no identificada, una sesión informativa de antecedentes que alguien no puede resistir compartir. En este caso, nada. El bloqueo de información alrededor de ese túnel es más estricto que cualquier cosa que rodee las muertes mismas, lo que significa que lo que está allí abajo no es solo históricamente significativo, es operacionalmente sensible. Alguien decidió que el contenido de esa cámara todavía es lo suficientemente peligroso como para requerir contención total. No en 1950, no durante la Guerra Fría, ahora mismo. Gene Hackman custodiaba esa puerta durante décadas. Construyó toda su vida alrededor de ella. Los muros, las cámaras, el silencio, los acuerdos legales, el personal que desaparece, el aislamiento total de sus últimos años. Una existencia diseñada para asegurarse de que nadie encontrara lo que estaba debajo. Llevó ese peso desde el pico de su carrera hasta las horas finales de su vida. Y ahora se ha ido. La última persona que conocía cada corredor de ese túnel, cada caja en esa cámara, cada marca en esas paredes, desaparecido. Lo que estaba detrás de esa barrera de hierro soldado 40 pies debajo de su biblioteca ya no es suyo para proteger. La pregunta no es si el FBI sabe lo que hay allí abajo. Lo saben. La pregunta es, ¿qué podría ser tan peligroso, tan fundamentalmente desestabilizador, tan amenazante para todo lo que creemos saber, que preferirían no decir absolutamente nada que decirle al público lo que encontraron detrás de esa puerta? ¿Era Hackman el último guardián de algo enterrado mucho antes de que naciera? ¿O era su prisionero final? El túnel todavía está abierto. Los equipos todavía están trabajando. La puerta todavía está sellada. Y el silencio de cada fuente oficial involucrada en esta investigación se vuelve más pesado con cada semana que pasa sin una palabra. Si quieres estar aquí cuando la siguiente pieza de esta historia se rompa, suscríbete a Wise ahora mismo. Toca ese botón. Activa las notificaciones. Porque esto apenas está comenzando. Y lo que viene después cambiará todo. Te veo en el